Los Argonautas del Pacífico Occidental, Malinowski. Concepciones, opiniones y formas de expresión. Pasemos, por fin, al tercero y último propósito del trabajo de campo científico, el último tipo de fenómenos que deben tenerse en cuenta con objeto de proporcionar un cuadro completo y adecuado de la cultura indígena, junto a los grandes rasgos de la estructura tribal y los datos culturales esquematizados que forman el esqueleto. Junto a los datos de la vida diaria y el comportamiento habitual, que, por así decirlo, son su cuerpo viviente, es necesario, todavía, tener en cuenta la mentalidad, las concepciones, las opiniones y la forma de expresarse del indígena. En todos los actos de la vida tribal se dan, en primer lugar, la rutina prescrita por la costumbre y la tradición, luego la forma en que se lleva a cabo y, por último, la interpretación que le dan los indígenas de acuerdo con su mentalidad. Un hombre que se somete a las diversas obligaciones impuestas por la costumbre, que actúa según la tradición, lo hace obedeciendo a ciertos móviles, para corroborar ciertos sentimientos, guiados por ciertas ideas. Estas ideas, sentimientos y móviles están moldeados y condicionados por la cultura en que se encuentra y constituye. Por tanto, una peculiaridad técnica de tal sociedad es consecuencia. Debemos hacer un esfuerzo por recogerlos y estudiarlos. ¿Es esto posible? ¿No son estas predisposiciones subjetivas demasiado informes y escurridizas? Incluso admitiendo que, por lo general, la gente siente, piensa y experimenta ciertos estados psicológicos en relación en el cumplimiento de los actos impuestos por la costumbre, a la mayoría de ellos no les es posible formular en palabras tales predisposiciones. Desde luego, este último punto hay que darlo por probado. Y quizá sea el auténtico nudo gordiano del estudio de los hechos de la psicología social, sin tratar de cortar o desatar este nudo, es decir, sin resolver el problema teóricamente ni profundizar en el terreno de la metodología general. Me ocuparé directamente del problema de los medios prácticos para superar algunas de las dificultades que presenta. Ante todo, que- quede bien, ante todo, Quede bien sentado que aquí vamos a estudiar formas estereotipadas de pensar y de sentir. Como sociólogo, no me interesa saber lo que A o B pueden pensar en tanto que individuos, de acuerdo con sus azarosas y experiencias personales. Solamente me interesa lo que sienten y piensan en tanto que miembros de una comunidad determinada. Dentro de este marco, sus estados mentales reciben un sello particular, se estereotipan en concordancia con las instituciones en las cuales viven, con la influencia de la tradición y el folclore, y con el verdadero vehículo del pensamiento, o sea, el lenguaje. El medio ambiente social y cultural que les rodea les empuja a pensar y a sentir de una forma determinada. En consecuencia, un hombre que vive en una comunidad poliádrica, no puede experimentar los mismos sentimientos celosos que un estricto monógamo, aunque podría tener alguna clase de celos. Un hombre que vive dentro de la esfera del kula no puede permanecer apegado, ni sentimental ni permanentemente a sus bienes, por mucho valor que les conceda. Estos ejemplos se dan sin mayor elaboración, pero se encontrarán otros mejores a lo largo del texto de este libro. Así, pues, podríamos enunciar el tercer precepto del trabajo de campo de la siguiente manera: descubrir las formas típicas de pensar y sentir que corresponden a las instituciones y a la cultura de una comunidad determinada. De la siguiente manera: descubrir las formas típicas de pensar y sentir que corresponden a las instituciones y a la cultura de una comunidad determinada, y formular los resultados de la forma más convincente. ¿Cuál será el método a seguir? Los mejores autores de etnografía, de nuevo, en estos casos,
de nuevo, en este caso, la escuela de Cambridge con Idaho, no, con Haydon, Rivers y Seligman, se sitúa en primera fila de la etnografía inglesa. Siempre se han esforzado ver- verba- por citar verbatim las declaraciones de importancia crucial. También han recogido los términos indígenas de clasificación, sociólogos, psicólogos y profesores, y han suministrado el contorno verbal del pensamiento indígena como la máxima precisión posible, con la máxima precisión posible. El etnógrafo puede dar un paso adelante en esta dirección si aprende la lengua indígena y la utiliza como instrumento de investigación. Cuando yo, tra- Cuando yo trabajaba en lengua kiriguiniana, todavía tuve algunas dificultades para escribir los relatos traduciéndolos directamente, tal y como solía hacer a principio para tomar las notas. A menudo la traducción despojaba al texto de todas sus características significativas, se quitaban todas las inflexiones, de manera que poco a poco empecé a apuntar ciertas frases importantes tal y como me las decían en el habla indígena. A medida que progresaban mis conocimientos del idioma, escribía más y más cosas en kiriguaniano, hasta por hasta que por último acabé escribiendo exclusivamente en esta lengua, tomando notas con rapidez, palabra por palabra, de cada relato. Tan pronto hube alcanzado este nivel, me di cuenta de que, de este modo, estaba adquiriendo al mismo tiempo un abundante material lingüístico y una colección de documentos etnográficos que creo necesario reproducir tal como fueron tomados, aparte de usarlos para la redacción de este trabajo. Pie de página número 10. Poco después de haber adoptado esta medida, recibí una carta del doctor A. H. Gardiner, el conocido egiptólogo, recomendándome hacer esto mismo. Desde su punto de vista de arqueólogo, veía con toda naturalidad, las enormes posibilidades que ofrecía para el etnógrafo obtener un cuerpo de fuentes escritas similar a las que nos han legado las culturas antiguas, con la posibilidad suplementaria de aclararlas gracias al conocimiento personal de la vida de esta cultura en todos sus aspectos. Este corpus inscriptionum Kiriwitiensium no solo me será útil a mí mismo, sino a todos aquellos que, por su mayor agudeza y habilidad para interpretarlo, puedan encontrar matices que escapen a mi atención, del mismo modo que otros corpora constituyen las bases para diversas interpretaciones de culturas antiguas y prehistóricas, con la única diferencia de que todas estas inscripciones etnográficas son claras y descifrables. Han sido traducidas casi por completo y sin ambigüedades, y se les han intercalado comentarios indígenas o, so- o sholia procedentes sholias procedentes de fuentes vivas. No es necesario insistir sobre este punto, ya que más adelante se les dedicará todo un capítulo 18, que además, que además contiene ejemplos de varios textos indígenas. El corpus, por supuesto, se publicará separadamente en fecha posterior. Resumen de la argumentación. Nuestras consideraciones indican, pues, que la meta del trabajo etnográfico de campo debe alcanzarse a través de tres vías. La organización de la tribu y la anatomía de la cultura debe recogerse en un esqueleto preciso y claro. El método de documentación concreta estadística es el medio que permite construir tal esquema. El método de documentación concreta estadística es el medio que permite construir tal esquema. Número 2. Dentro de este entramado hay que insertar los imponderables de la vida real
y el tipo de comportamiento. Estos datos se consiguen gracias a la observación minuciosa y detallada en forma de una especie de diario etnográfico, posible a partir de un estrecho contacto de la vida indígena. Una colección número 3. Una colección de informes, narraciones, características, expresiones típicas, datos de folclore y fórmulas mágicas se agrupan en el corpus incris- inscriptionum, en el corpus inscriptionum, se agrupan en el corpus inscriptionum, exponente de la mentalidad indígena. Estas tres vías de acceso conducen a la meta final y el etnógrafo nunca debería perderlas de vista. La meta es, en resumen, llegar a captar el punto de vista del indígena, su posición ante la vida, comprender su visión de su mundo. Tenemos que estudiar al hombre y debemos estudiarlo en lo que es más íntimamente le concierne, es decir, en aquello que le une a la vida. En cada cultura los valores son ligeramente distintos. La gente tiene distintas aspiraciones, cede a determinados impulsos, anhela distintas formas de felicidad. En cada cultura se encuentran distintas instituciones que le sirven al hombre para conseguir sus intereses vitales. Diferentes costumbres gracias a las cuales satisface sus aspiraciones, distintos códigos morales y legales que recompensan sus virtudes y contagian sus faltas. Estudiar y castigan sus faltas. Estudiar estas instituciones, costumbres, códigos, o estudiar el comportamiento y la mentalidad del hombre sin tomar conciencia del por qué el hombre vive y qué reside en su felicidad es, en mi opinión, desdeñar la recompensa más grande que podemos esperar obtener del estudio del hombre. En los capítulos siguientes el lector encontrará ilustradas todas las generalizaciones. Veremos en ellos el salvaje luchando para satisfacer ciertos deseos, para alcanzar cierto tipo de valores, para seguir el camino de su ambición social. Lo veremos entregado a peligrosas y difíciles empresas, consecuencias de una tradición de proezas mágicas y heroicas. Le veremos siguiendo el reclamo de sus propias leyendas. Cuando leamos el relato de estas costumbres remotas, quizá brote en nosotros el sentimiento de solidaridad con los empeños y ambiciones de estos indígenas. Quizá comprenderemos mejor la mentalidad humana y eso nos arrastre por caminos nunca antes hallados. Quizá la comprensión de la naturaleza humana bajo una forma lejana y extraña nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. En este caso, y solamente en este, tendremos la legítima convicción de que ha valido la pena comprender a estos indígenas, a sus instituciones y sus costumbres, y que hemos sacado algún provecho de Kula.